Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Julen Rementería del Puerto, a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta al presidente electo a respetar el Pacto Federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Los suscritos senadores de la República de la 64ª legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a respetar el Pacto Federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su propuesta de establecer coordinadores estatales o delegados de programas integrales de desarrollo en los estados de la República y a impulsar acciones de austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, sin que ello implique la creación de figuras con características político-electorales que atropellen la esencia del Pacto Federal. Lo anterior al tenor de las siguientes consideraciones. El Senado es la casa del federalismo. Desde el Congreso Constituyente fue cobrando fuerza la idea de que el poder legislativo debería estar compuesto por dos cámaras que representen a los habitantes y otra que, además de representar a los electores, represente también a los estados del Pacto Federal. Esa última representación es el Senado, mismo que honrosamente hoy integramos. El propio presidente Benito Juárez, hoy que resurge con nuevos bríos el pensamiento juarista, y Lerdo de Tejada, pugnaron por el restablecimiento de la Cámara de Senadores para propiciar el equilibrio del poder dentro del sistema federalista. Insisto, no solo porque en una república federal son necesarias dos cámaras, sino porque dentro del poder legislativo se pueden combinar los elementos popular y federal. La Cámara de Diputados representa al elemento popular y el Senado al elemento federativo. Como senadores, tenemos entonces la responsabilidad de garantizar no solo la autonomía del poder legislativo frente a otros poderes, sino también garantizar la autonomía de los estados que representamos ante otros poderes. Recuerden ustedes, en los primeros días del mes de julio, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, presentó 32 coordinadores estatales que estarán encargados de vigilar los programas federales de desarrollo y que a su vez sustituirían a los delegados de las dependencias federales. El propósito, según el presidente electo, es eliminar la corrupción y la discrecionalidad actual de los gobiernos estatales en la aplicación de los recursos federales. En las palabras parece loable. Claro, cualquier discurso contra la corrupción es bien recibido por la opinión pública. Sin embargo, se debe tener cuidado cuando se utiliza un discurso que parece éticamente correcto. En el caso, lo que realmente se pretende es crear una autoridad intermedia entre los estados y la federación, como un contrapeso no previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por el contrario, nuestra Carta Magna, en sus artículos 40 y 41, reconoce a los estados que componen nuestra República como libres y soberanos, y en todo lo que concierne a su régimen interior, en ese sentido de acceder a la creación de coordinadores estatales, estaríamos en presencia de temas de inconstitucionalidad, ya que sería tanto como vulnerar de facto la autonomía de las entidades federativas. Y más allá de crear una autoridad intermedia, lo cual sería reprobable, lo que debe llamar la atención es quiénes van a encabezar estas coordinaciones en cada entidad federativa. Si ustedes revisan, en la lista se encuentran los candidatos de Morena que perdieron las elecciones en sus estados
y en aquellos donde sus candidatos no ganaron, colocaron a líderes de su organización política. En la lista de coordinadores estatales de programas de desarrollo figuran Delfina Gómez, ex candidata a gobernadora del Estado de México; Miguel Ángel Navarro, ex candidato a gobernador de Nayarit; Joaquín Díaz Mena, quien fue competidor a la gobernatura de Yucatán; Carlos Lomelí, ex candidato a gobernador de Morena en Jalisco; y Amílcar Sandoval, quien compitió para el gobierno de Guerrero. Como pueden ver, se trata de una estrategia política que, lejos de alinearse al discurso anticorrupción, es todo lo contrario: colocar a quien recientemente participó precisamente en las elecciones y a quienes dependen de su movimiento partidario. Es evidente que se trata de la creación de un poder paralelo a los gobernadores en las entidades del país. En los hechos, es un riesgo de gobernanza para los próximos años. Están creando contrapesos donde la Carta Magna no los ha establecido. Respetables senadores y senadoras, no se puede ocultar que hay un claro propósito político electoral en la medida anunciada. Pues si vamos a mayor detalle, los 32 coordinadores propuestos son políticos con aspiraciones en las entidades que representarán. 40% tiene experiencia legislativa, 30% ha tenido encargos en gobiernos locales, 11 han sido dirigentes estatales de Morena, 5 de ellos, como ya vimos, fueron candidatos en sus estados donde serán designados. Los coordinadores o delegados tendrán el control de los recursos económicos, lo cual, sumado a su perfil de operadores políticos, relegará en los hechos a los gobernadores electos democráticamente de cada entidad y generarán ventajas político-electorales durante los sexenios a lo que duren las administraciones locales correspondientes. Se puede, sí, coincidir con la burocratización de las delegaciones del gobierno federal, los ha tornado ineficientes. Señor senador, ya se pasó casi 2 minutos. Y que muchas veces son espacios de control político electoral. No debemos permitirlo. En Acción Nacional seguiremos siendo los primeros en señalar todas aquellas decisiones e intenciones injustificables del gobernante en turno. Ninguna mayoría debe violentar el pacto federal. Termino. La legitimidad del pacto federal consiste en mantener un equilibrio justo que coordine el desarrollo nacional y distribuya equitativamente los recursos y facultades hacia los estados y municipios. Estamos siendo muy condescendientes. Por ello, exhortamos a esta soberanía a aprobar lo siguiente. Proposición con punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a respetar el pacto federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su propuesta de establecer coordinadores estatales o delegados de programas integrales de desarrollo en los estados de la República. Segundo y último, el Senado de la República, Casa del Federalismo, exhorta al presidente electo a impulsar acciones de austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, sin que ello implique la creación de figuras con características político-electorales que atropellen la esencia del pacto federal. Es cuanto. Muchas gracias. Les vamos a pedir que se ajusten al tiempo establecido para los puntos de acuerdo, por favor.